Y justamente hablando de temperaturas, la Dirección Meteorológica de Chile lanzó una alerta que les decíamos ya por esta ola de calor entre las regiones de Coquimbo y la metropolitana, donde el termómetro superaría los 36 grados, sobre todo en Valparaíso en los próximos días. Lo veíamos ya durante esta jornada en los Andes. Temperaturas muy altas que al dormir pueden transformarse en un verdadero reto. Bueno, queremos saber cómo enfrentar estas calurosas noches de verano y para eso nos acompaña la neuróloga especialista en sueño de la Clínica Santa María, Catalina Torres. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Catalina. ¿Durmió bien? Sí, dormí bien ayer. Qué bueno. ¿Cómo se logra? Porque está haciendo mucho calor en las noches y esta ola de calor tampoco ayuda. Sí, es un tema bien importante porque es importante saber que para lograr un adecuado sueño siempre bajan algunos grados de temperatura en las horas previas al sueño en nuestro organismo y posteriormente la capacidad de termorregular se pierde en la noche. Por eso lo que más ocurre en estas oleadas de calor es que ocurre un insomnio tanto de conciliación como de mantención. Nos cuesta tanto conciliar el sueño y en la noche se fragmenta, tenemos múltiples microdespertares y despertares objetivos producto del calor y el otro día estamos con somnolencia, irritables, con menos capacidad cognitiva. Cuando hablamos de estos micro despertares, es la típica situación en la cual uno se despierta, está muerto de calor, se destapa o se levanta a abrir una ventana, vuelve y vuelve a quedarse dormido, que no necesariamente es tan rápido como en una noche normal, de volver a conciliar el sueño. Exactamente, ahí es cuando hablamos más bien del insomnio de mantención, que la gente tiene el concepto del insomnio que les cuesta quedarse dormidos, pero también el no lograr mantener un sueño continuo, bajar la eficiencia, es un insomnio de mantención que efectivamente es, Carolina, como cuentas, que esta sensación de calor y que con estas temperaturas no nos permite llegar a sueño profundo ni mantener un adecuado rendimiento en el sueño. A ver, vamos entonces, o partamos por la conciliación del sueño, el irse a acostar. ¿Cuáles son las recomendaciones para tener, ojalá, una posibilidad de quedarse dormido a una hora normal o la típica? Bueno, hay recomendaciones generales del buen dormir, pero primero voy a partir haciendo hincapié en las que tienen relación con la temperatura, que sería, lo ideal es tratar de mantener una temperatura estable en el dormitorio de unos 18 a 22 grados, que en términos prácticos nunca tenemos un termostato, pero es en el fondo una temperatura la cual nos permita tener una sensación de somnolencia. Entonces, recomendaríamos que haya una ducha tibia o templada antes de ir a dormir, si es que hubiese mucho calor. En esta época, cuando hay oleadas tan altas, se recomienda una ducha que cambie la temperatura. Doctora, ¿y no fría, que sería lo que la gran mayoría podría pensar es lo óptimo? Templada hacia fría, pero extremadamente fría, después ocurre un efecto de rebote contrario que el cuerpo trata de compensar y empezamos a vasodilatar y al final no es lo deseado. Así que es más calor, en definitiva. Exactamente, es una ducha templada, un poquito más hacia frío. 2, es importante tratar de evitar los tablets, las pantallas lumínicas que emiten, son fuentes de calor, el televisor en la habitación. Es verdad, claro, uno en realidad lo toma como que podría mantenerte despierto. Las recomendaciones que damos siempre para poder conciliar el sueño es no tener dispositivos móviles dentro de la habitación, ojalá por la luz que emiten, pero en realidad también emiten calor. Exactamente, o sea, en esta época particularmente ser más cuidadosos. 3, una dieta liviana y ojalá una dieta fría, no comer una dieta abundante, condimentada y calurosa en la noche, suena bastante de sentido común, pero es importante tener esa hincapié. 4, hidratarse harto en el día. Es bien importante tomar muchísimo líquido durante el día y ojalá las comidas que comamos, como mencionábamos, sea más fresco, algo más liviano. Podría pensar también la gente, claro, tomo mucho líquido, lo que quiere decir que me voy a levantar de noche, ir al baño y esto me va nuevamente a mantener en vigilia. Pero como todo con un equilibrio, pero durante el día no exactamente en las horas previas. Evitar estimulantes, que durante todo el año es importante, pero sobre todo ahora evitar cafeína, teína, evitar también estas bebidas energéticas, las bebidas cola. Y también es importante no cambiar tanto la rutina. Muchos con el verano y el cambio de calor empiezan a acostarse tarde, salir y bueno, puede ser puntualmente, pero hacer grandes cambios de rutina no es aconsejable, además, asociando tanto calor. Bueno, sobre todo después de este fin de semana, que con las fiestas obviamente sí hubo para la gran mayoría mucho trasnoche. Ahora, algo que tal vez no nos puede ser tan obvio es la ropa de cama. Tanto el pijama como las sábanas, ¿influyen? Es un buen tema. Se habla específicamente de usar más bien telas de algodón y hay pacientes, casos extremos incluso, que llegan a rociar, a poner incluso más fría la sábana, pero en términos prácticos ventilar bastante la habitación, tenerla oscura durante el día, usar mínima abrigo y principalmente de algodón y también el contacto humano, que la termorregulación, tratar de tener una cama un poco más amplia, no estar absolutamente, no es la época del cucharita, eso es para el invierno, o sea, tener un espacio que nos permita que la termorregulación sea individual. Eso es un detalle importante. Veíamos justamente ahí las imágenes, el ventilador, el tradicional ventilador que uno nunca sabe, parte apuntándolo casi que a la cara, como veíamos en
en las imágenes de apoyo, pero que finalmente puede llevar a que te dé mucho frío entonces durante la noche, o que la termorregulación, como usted bien decía, durante el dormir, como no se hace, el cuerpo no regula la temperatura, se puede llevar a tener extremo calor o muchísimo frío. Y el ventilador ayuda realmente, ojalá mantenerlo moviéndose. Excelente el punto el hincapié que hace, porque una vez que nos quedamos dormidos ya no estamos siendo capaces de censar, sobre todo en las etapas de sueño REM, la termorregulación se pierde y la temperatura externa es la que determina nuestra temperatura corporal y si no lo logramos vamos a despertar. Entonces el ventilador sí ayuda, pero ser bien cuidadosos que no sea directo, que sea ojalá poniéndolo mínimo y apuntando no directamente a nuestra cama. O sea, en extremo calor sí nos ayudaría todo lo que ventile y obviamente no directamente para que no vaya a enfriar y tenga el efecto contrario en el cuerpo. Nos escribía Jimena a través de las redes sociales y nos decía, yo tengo problemas, pero lo que yo no lo había pensado nunca, con las articulaciones con estas olas de calor. Uno siempre pensaría que son problemas que se dan en el frío, ¿verdad? Pero hay otros problemas entonces aledaños, aquellos que sufren jaqueca, por ejemplo, o dolores de migrañas, también pueden verse afectados con estas olas de calor. Sí, sobre todo lo que ocurre particularmente con los migrañosos y pacientes con cefalea tensional, que el no dormir bien les pasa mucho la cuenta. O sea, hay muchos pacientes que pueden dormir mal uno que otro día y logran adaptarse, pero pacientes en general jaquecosos son el subgrupo que se afecta bastante. También el adulto mayor que tiene menos capacidad de termorregulación se afecta bastante. Y lo que me preguntaba específicamente con Jimena, no está demostrado que el dolor articular aumente por una mayor temperatura, pero todos los dolores somáticos, cualquier queja de dolor, empeora cuando un paciente ha dormido mal. O sea, nuestra calidad de vida se empeora cuando dormimos menos y dormimos más fragmentados. Doctora, ¿y qué posibilidades hay de recuperar el sueño? Lo que es una de las grandes incógnitas muchas veces, decir, bueno, ya ok, dormí muy mal durante la noche, a pesar que la temperatura no me va a colaborar, pero logro tener las buenas condiciones o las condiciones ideales que usted decía y duermo una siesta en la tarde. Lo que es bien importante el concepto que las horas perdidas de sueño no se recuperan per se. Montones de mecanismos fisiológicos, síntesis de proteína que ocurren en la noche, que una noche perdida no es algo que podamos claramente bajar el perfil. O sea, es importante cuidar el sueño. Y sí, algo podría minorar las medidas cognitivas al dormir una siesta, siempre que sea breve, menor a 30 minutos, y ojalá que sea en pacientes no insomnio. En pacientes con insomnio severo es preferible usar otras medidas más que la siesta per se. Doctora, hablábamos de las comidas y hay mucha gente que incluso trata entonces de no comer hasta tan tarde para evitar estas comidas más calóricas durante las horas justo previas al sueño. Pero la típica recomendación es una leche tibia para volver a dormir. ¿Qué se hace en esta época? En esta época no tibia. Estamos súper claro que lo ideal es ingerir alimentos que tengan temperatura, ensalada, alimentos frescos. Y la leche es un mito popular, pero que tiene algunas propiedades asociadas a serotonina. Podemos mantenerlo, pero siempre en temperaturas templadas. O sea, nada que vaya a aumentar nuestra temperatura. Y también, haciendo hincapié en la misma línea, pacientes que hacen ejercicio antes de dormir mucho, que les gusta llegar extenuados, una ducha posterior que baje la temperatura, pero nada que pudiera hacer que nuestra termorregulación esté aún más alta con las oleadas de calor, sino lo inverso. Ahora pensemos en los adultos mayores, en los niños más chiquititos, aquellos que, por ejemplo, duermen con pañales todavía, que ahí tratar de destaparlos, sí, puede ser una alternativa, pero hay ciertas cosas que no se le pueden sacar. Por ejemplo, los pañales en ese sentido. ¿Cuál es la recomendación para los más chiquititos y para los mayores? Bien importante que además de las oleadas de calor a los niños se cambian los horarios, hay luz hasta más tarde, hay mucho más estímulos. Entonces la clave más bien está, más que lo puntual que nos pueda dar el calor o no, es tener incorporado en nuestra sociedad hábitos saludables de sueño. O sea, bajarle claramente la luz, quitarle los tablets a los niños, no tenerlos frente a pantallas de computador, volver a leer el libro, o sea, todo lo que tiene que ver con la higiene del sueño es mucho más importante. Y por supuesto los niños, como vemos, se destapan bastante más y tienen mucho más sueño delta, sueño profundo. Debiésemos tratar de ser cuidadosos con la ropa que vamos a utilizar y si nosotros como adultos podemos durante la noche monitorear cómo va la temperatura en la habitación en que está el niño es ideal. Pero claramente las medidas de higiene de sueño son mucho más importantes para un niño en esta época. Y ahora los adultos mayores, sobre todo aquellos que, sabemos, no se hidratan generalmente muy bien, muchas veces tienen una temperatura menor que la de una persona que esté muy activa o incluso la de un niño, con lo cual uno tiende a... Si yo tengo calor, todos tienen calor. La típica, ¿no? De la mamá. Si la mamá tiene frío, todos los niños tienen frío y viceversa.
Sí, el adulto mayor es bien importante porque ellos, su eficiencia de sueño, su sueño profundo tiende a bajar algo con la edad y sumamos muchas patologías. En el adulto mayor se ve bastante apnea del sueño, se ve muchos insomnios, hay mucha otra patología que empeora el tema del sueño. Entonces en el adulto mayor sería mucho más insistente con estas recomendaciones, evitar también la automedicación, que en el subgrupo de adultos mayores llamativo, que son los que más usan benzodiazepina y fármacos, que en el fondo tapan esta sensación y el paciente en la noche puede tener calor, puede tener alguna molestia y el hipnótico está tapando los mecanismos fisiológicos para que se recupere. Entonces, en el adulto mayor, evitar automedicarse, consultar precozmente y entender que la calidad de sueño en este subgrupo tiene muchísimas más patologías y es importante cuidarlo. Qué importante el punto respecto de la medicación. Hay varios fármacos que incluso dicen ser inocuos en cualquier otro efecto secundario para poder conciliar el sueño, algunos de los cuales pueden llegar a ser adictivos, ¿no? O sea, tratar de dejarlos no es tan fácil como de un día para otro no tomar más la pastilla. Exactamente, y aparte que hay muchísimos efectos adversos, además de que el paciente genera tolerancia, se acostumbra al medicamento, se asocia a caídas, a menor rendimiento cognitivo, entonces al usar un hipnótico es bien importante que estemos seguros que está bien indicado, que la vida media sea corta y sobre todo, insisto, en el subgrupo de adultos mayores debemos evitarlo y siempre partir el paso anterior, usar medidas más naturales. Hay muchos cuentos de medidas bien básicas, desde la leche tibia que comentaba hasta algunas hierbas y en muchos pacientes, sí, ¿no? Desde melisa y muchísimos otros estudios que muestran que medidas naturales no farmacológicas pueden ser tan efectivas cuando son bien empleadas que un hipnótico. Entonces la invitación está a no automedicarse, a consultar y así como nos preocupamos de la alimentación en esta época, de ejercicio, incorporar el sueño, entender que dormir las horas necesarias y en el ambiente necesario nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida y mucha mejor salud también. Doctora, ¿qué hay de la teoría que dice, y estoy pensando en aquellos que se despiertan durante la noche, que tienen estos y que además baja una angustia muy grande, decir, está pasando la hora, no me puedo volver a quedar dormido y me voy a tener que levantar en un ratito más? De las teorías que hablan de los ciclos del sueño, que se utiliza la posibilidad de incluso ser productivo durante ciertas horas de la noche y después volver a dormir, o sea, no dormir de corrido las 8 horas que se recomiendan generalmente, sino que dormir por parte. Bien interesante lo que comentas, Carolina. Bueno, la principal causa de insomnio, haciendo un link con lo que dices, es la ansiedad por dormir. Si son la 1 me voy a quedar dormido, después mira, son la 1:30 y como no nos hemos quedado dormidos aumenta la ansiedad. Claro. Y al final es como un computador el cerebro, le explico a los pacientes. Hay una cierta temperatura, un cierto nivel de catecolaminas, una serie de sustancias que debiesen estar adecuadas para que durmamos. Y el hecho de tener esta ansiedad por miedo a no dormir es justamente lo que nos hace no dormir, hacer lo contrario. Entonces, lo que preguntabas sobre los ciclos de sueño, efectivamente nosotros tenemos durante la noche distintos ciclos de distintas fases que duran cada ciclo 90 minutos y en algún minuto se planteó, bueno, si nos despertamos en un ciclo, estamos un poco más despiertos y pudiésemos hacer una actividad. Pero las recomendaciones actuales son no. O sea, lo ideal es que sea un sueño continuo nocturno en la noche. No así el paciente que se despierta un poco precozmente y puede iniciar el día más temprano, ok. Pero tratemos de no tener esa tendencia durante la noche si despertamos activos, ponernos a trabajar, porque vamos a empezar a tener una nueva rutina fisiológica que nos va a hacer en el fondo para siempre mantener el insomnio. Doctora Torres, muchísimas gracias por todas esas recomendaciones. Agüita de melisa entonces para la noche para tratar de conciliar el sueño a aquellos que no lo han podido. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias por que duerman muy bien en esta fecha. Así es, a dormir bien.